Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Tanto si ya has leído el libro como si aún no has aprendido sus habilidades sociales fundamentales, este resumen detallado está repleto de pasos y ejercicios prácticos y valiosos que te permitirán hacer amigos más rápido y fácil que nunca. Mejorarás tus habilidades de coaching y mentoring a la vez que te conviertes en un mejor oyente y más empático. Repasaremos los 30 principios del éxito social. Antes de empezar, el propio Dale Carnegie dijo que hay un requisito mágico para sacar el máximo provecho de este libro. Se trata de un deseo profundo e impulsor de aprender con una vigorosa determinación de mejorar tus habilidades sociales. Sugiere que te recuerdes constantemente lo importantes que son estos principios y lo mucho que te gustaría tener una vida social más enriquecedora. He aquí un ejercicio rápido. Imagina que conoces a una persona nueva. Imagina a esa persona en tu cabeza, cómo sería y cómo sonaría. Ahora imagina que has estado trabajando y te has esforzado por mejorar tus habilidades sociales para poder mantener una mejor conversación con esta nueva persona. Mantienes una conversación con esa persona que la haces sentirse apreciada e importante. Esto hace que esa persona se sienta agradecida contigo y que se alegre mucho de haberte conocido, porque te has tomado el tiempo de invertir en mejorar tus habilidades sociales. Tu conversación con esta persona le haría sentirse realmente bien consigo misma. Es increíble. Así que, con el resultado en mente, quiero felicitarte por dar el primer paso para mejorar tus habilidades sociales. Y empecemos ya con el primer capítulo, técnicas fundamentales para tratar con la gente. Principio 1. Nunca critiques, condenes o te quejes. Carnegie dice que la mejor manera de sacar el máximo partido a este libro es llegar a cada capítulo rápidamente al principio y luego volver atrás y releer cada capítulo a fondo. Así que teniendo en cuenta ese consejo, hay diferentes maneras de ver este vídeo para sacar el máximo provecho de tus habilidades sociales. Gracias a este resumen detallado, puedes ver todas sus lecciones en una hora y entender en qué consisten. Y luego, poco a poco, a lo largo del mes siguiente, puedes ver 1 o 2 lecciones al día y centrar completamente tu intención en probar activamente los principios que acabas de aprender durante el día. Carnegie dice que te detengas con frecuencia y te preguntes cómo podrías utilizar de forma realista este principio que estás aprendiendo en tus interacciones sociales de la vida real. Así que mientras veas este vídeo, considera la posibilidad de hacer una pausa y tomarte 1 o 2 minutos para pensar realmente en las personas, los momentos y los entornos en los que podrías utilizar estos principios. Espero que este vídeo sea una fuente de información y valor para ti, y que puedas volver a verlo para consolidar aún más estos principios en tu mente. Y dicho esto, empecemos con el principio 1. El principio 1 de las técnicas fundamentales para tratar con la gente es nunca criticar, condenar o quejarse. Carnegie dice que cualquier tonto puede criticar, condenar y quejarse, y la mayoría de los tontos lo hacen. Pero se necesita carácter y autocontrol para ser comprensivo y perdonar. Menciona el dicho de Abraham Lincoln, no juzguéis para no ser juzgados. Lincoln tenía muchas razones para juzgar a los demás, pero nunca lo hizo. Dijo, no los critiques, son lo que nosotros seríamos en circunstancias similares. Y eso tiene todo el sentido. Si todas las circunstancias como la historia de toda una vida, los procesos de pensamiento y los factores ambientales fueran iguales, tú habrías actuado igual que ellos. Así que no podemos criticar a alguien por hacer algo que nosotros haríamos si estuviéramos exactamente en la misma situación que ellos. En realidad, este principio puede ser bastante difícil de poner en práctica porque, en realidad, es mucho más fácil ser negativo con alguien que ha metido la pata. Es más difícil, y por ello es mejor para nosotros, contener nuestros juicios e intentar comprender por qué hacemos lo que hacemos. Seguir este principio te convertirá en una persona más amable. Si ser naturalmente amable te supone un reto en este momento, eso significa que tu instinto natural en este momento es criticar. Así que mantén esta nueva mentalidad de no criticar, condenar o quejarte de alguien, y descubrirás que te conviertes en una persona más amable y empática. El principio 2 de las técnicas fundamentales en el trato con la gente es dar aprecio honesto y sincero. Carnegie dice que alimentamos el cuerpo de nuestros hijos, amigos y empleados, pero ¿cuán pocas veces alimentamos su autoestima? Descuidamos darles palabras amables de aprecio que canten en su memoria durante años como la música de las estrellas del alba. Menciona a Charles Schwab, presidente de la United States Steel Company en 1921, que dijo, «Aún no he encontrado a una persona que no haya hecho mejor su trabajo y se haya esforzado más bajo un espíritu de aceptación que bajo un espíritu de crítica». El ser humano aprende a través del refuerzo positivo. Lo sabemos por innumerables estudios psicológicos.
Y si quieres que alguien sea feliz comportándose de una determinada manera, fomenta ese comportamiento mediante un agradecimiento sincero. Diles y demuéstrales que estás agradecido por lo que hacen. Esto me va a hacer parecer una mala persona, pero nunca solía dar las gracias a mi madre cuando me preparaba el desayuno. Hace poco empecé a darle las gracias y a felicitarla por lo bien que cocina los huevos fritos y parece que le gusta más. Y eso la hace sonreír. Todas las personas con las que interactuamos en el día a día, ya sean trabajadores de tiendas, fábricas, familiares o amigos, son seres humanos y todos tienen hambre de agradecimiento. Carnegie sugiere dejar un rastro amistoso de pequeñas chispas de gratitud en tus viajes diarios, así que inténtalo. La próxima vez que estés en una tienda y veas a un empleado trabajando duro, dale las gracias. La próxima vez que te sirvan una comida estupenda o te atiendan fantásticamente en un restaurante, díselo, dales las gracias por ello. Estarás difundiendo positividad en tu comunidad y apuesto a que esa persona sonreirá por ello. El tercer y último principio de las técnicas fundamentales para tratar con la gente es despertar en la otra persona un deseo egoísta. Carnegie dice, mañana querrás persuadir a alguien para que haga algo. Antes de hablar, haz una pausa y pregúntate, ¿cómo puedo hacer que esta persona quiera hacerlo? Menciona una cita de Henry Ford como uno de los mejores consejos sobre relaciones que ha oído nunca. Si hay algún secreto del éxito, este reside en la capacidad de captar el punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde el ángulo de esa persona, así como desde el propio. En lugar de discutir o castigar cuando un niño protestaba por asistir a la guardería, un miembro del curso de Dale Carnegie intentó algo diferente. Él y su mujer empezaron a pintar con los dedos y a divertirse mientras le contaban a su hijo todas las cosas de las que iba a disfrutar en la guardería. Este principio consiste en motivar a la otra persona. Ponte en su lugar y piensa en sus deseos. ¿Qué desean? Despertar el deseo del otro es muy importante en los negocios. Por eso las empresas hacen estudios de mercado para ver qué quiere el cliente. Nunca se trata de lo que quiere tu empresa, sino de satisfacer las necesidades y los deseos del cliente. Este principio es muy similar a la Ley 13 de las 48 leyes del poder. Cuando pidas ayuda, apela al interés propio de la gente, nunca a su misericordia o gratitud. Haz hincapié en lo que obtendrán con ello. Así que puedes poner en práctica este principio teniendo en cuenta las necesidades y los deseos de la persona que tienes delante. Te pondré un ejemplo. Siempre quise tener un compañero de gimnasio, alguien que viniera conmigo y me acompañara mientras levantaba pesas. Cuando les decía a los chicos que quería un compañero de gimnasio, ¿crees que se lanzaban para venir conmigo? Absolutamente no. Pero cuando empecé a hablarles de lo que conseguirían yendo al gimnasio conmigo, les dije que aumentarían su fuerza muscular y su confianza, mientras entrenaban de forma segura con alguien que tiene mucha experiencia. Empecé a hablar de los beneficios que experimentarían en lugar de solo de lo que yo quería. Y ahora casi siempre tengo a alguien con quien ir al gimnasio. El cuarto principio inicia el nuevo capítulo. 6 maneras de caerle bien a la gente. Y es interesándote de verdad por los demás. Carnegie dice que puedes hacer más amigos en 2 meses interesándote de verdad por los demás, que en 2 años intentando que los demás se interesen por ti. Mencionó al psicólogo Alfred Adler. El individuo que no se interesa por sus semejantes es el que tiene más dificultades en la vida y el que causa más daño a los demás. De tales individuos surgen todos los fracasos humanos. He estado utilizando este principio con un pensamiento que tengo presente. Todo el mundo tiene una historia interesante, un error que ha cometido del que yo podría aprender. Tienen un éxito que yo podría replicar. Solo si te interesas por los demás podrás descubrir estas cosas. Poner en práctica este principio hará que tus conversaciones sean más profundas. Un poeta romano, Publio Ciro, decía que nos interesamos por los demás cuando ellos se interesan por nosotros. Fortalecerás así amistades de calidad superando las conversaciones básicas a las que solemos limitarnos. Una forma práctica de poner en práctica este principio es simplemente haciendo más preguntas a la otra persona. Mira a ver en qué acaba la conversación y probablemente encontrarás algo que realmente te interese. De este modo, la otra persona se sentirá fantástica de la atención que le estás prestando y quizá tú aprendas un par de cosas. El segundo principio para caerle bien a la gente es sonreír. Carnegie dice que la felicidad no depende de las condiciones externas, depende de las condiciones internas. No es lo que tienes, ni quién eres, ni dónde estás, ni lo que haces lo que te hace feliz o infeliz. Es lo que piensas sobre ello. Menciona la formación en atención al cliente por teléfono, en la que se enseña a los empleados a sonreír mientras hablan por teléfono,
porque la sonrisa se transmite a través de la voz. ¿Y si no les apetecía sonreír? Carnegie menciona una cita del psicólogo William James, según la cual el camino soberano y voluntario hacia la alegría, si la hemos perdido, es sentarse alegremente y actuar y hablar como si ya estuviéramos alegres. Fíngelo hasta que lo consigas. Sabemos que fingir hasta conseguirlo funciona porque inicia un bucle de retroalimentación positiva. Finge la alegría y sonríe. De repente, todo el mundo te sonríe y lo agradable de la situación hace que tu sonrisa se convierta en realidad. Oblígate a sonreír y luego piensa en lo estúpido que es fingir una sonrisa y entonces te encontrarás sonriendo de forma natural. Recuerda forzar esta sonrisa cada vez que veas sonar el teléfono. Si fuerzas una sonrisa y contestas al teléfono, la otra persona pensará que estás muy contento de hablar con ella. Tu energía se volverá mucho más agradable y es probable que la otra persona sienta lo mismo. Poner en práctica este principio y sonreír más hará que los demás te devuelvan la sonrisa. Te hará sentir mucho más conectado en tu comunidad y de hecho, personalmente creo que este principio es el que más ha cambiado mi vida. Finge hasta que lo consigas e inicia ese bucle de retroalimentación positiva. El tercer principio para caerle bien a la gente es recordar que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce de cualquier idioma. Carnegie dice que la persona media está más interesada en su propio nombre que en todos los demás nombres del mundo juntos. Si recuerdas ese nombre y lo pronuncias con facilidad, habrás hecho un cumplido sutil y muy eficaz. Menciona a Andrew Carnegie, que aprendió la asombrosa importancia que la gente da a sus propios nombres a la edad de 10 años. Tenía todo un nido de conejitos y nada para alimentarlos, así que convenció a sus amigos del barrio para que salieran a recoger dientes de león y comida para los conejos, y a cambio, él les pondría a los conejitos el nombre de esos niños. Usar el nombre de las personas en medio de una conversación puede resultar un poco incómodo al principio, pero verás que la gente parece mucho más receptiva cuando usas su nombre. Siempre que consigo el número de teléfono de alguien, empiezo el primer mensaje o nota de voz con su nombre. Hola Clara, soy Víctor, nos conocimos antes. Poner en práctica este principio hará que las personas con las que hables se sientan más conectadas y más importantes para ti. Recordar su nombre es casi como crear un vínculo entre dos personas. Y ahora probablemente estés pensando, bueno, ¿cómo empiezo a recordar los nombres de la gente de forma efectiva? Y no creo que haya ninguna táctica secreta, solo hace falta un poco más de intención. Carnegie afirma que la mayoría de la gente no recuerda los nombres por la sencilla razón de que no dedica el tiempo y la energía necesarios para concentrarse, repetir y fijar los nombres en su mente. Así que es probable que mejores la capacidad de recordar el nombre de alguien si te preocupas más por ello y pones más intención en recordar su nombre. Ten en cuenta el significado que damos a nuestros nombres y lleva este pensamiento contigo. El cuarto principio para gustar a la gente es saber escuchar y animar a los demás a hablar de sí mismos. Carnegie dice, si aspiras a ser un buen conversador, sé un oyente atento. Para ser interesante, interésese. Haga preguntas que la otra persona disfrute respondiendo. Anímale a hablar de sí mismo y de sus logros. Menciona a Edward Bock, un chico inmigrante holandés que vivía en la pobreza. No tenía nada a su nombre, pero empezó a cartearse con gente muy famosa. ¿Cómo lo hizo? Animándoles a hablar de sí mismos. Escribió cartas a personas como Abraham Lincoln, preguntándoles detalles de su infancia. Con solo saber escuchar, un chico pobre y sin futuro se convirtió en un invitado bienvenido en las casas de gente distinguida. El caso es que nos gusta hablar de nosotros mismos mucho más de lo que nos gusta escuchar. Pero si te conviertes en la persona que disfruta escuchando y consigues que la gente hable de sí misma, les encantará hablar contigo. Puedes poner en práctica este principio y notarás inmediatamente cómo cambian tus conversaciones. La gente se abrirá sobre partes privadas de su vida y probablemente te dirán que nunca antes habían hablado de esas cosas. Si pones en práctica este principio, en realidad estás haciendo un servicio fantástico. A veces necesitamos hablar con alguien que sepa escuchar, alguien que no se limite a contestar. Y tú puedes convertirte en esa persona para tus amigos o familiares, haciendo que te estén agradecidos. Esto tiene su lado negativo. Es posible que las personas con las que hables no sepan escuchar lo que tienes que decir. Puede parecer desequilibrado, como si ellos hablaran y tú escucharas. ¿Cuándo te toca hablar a ti? Yo también lo he notado. Creo que se debe a que la persona media tiene más necesidad de hablar y desahogarse que de escuchar. Realmente, cuantas más personas lean este libro, más grandes oyentes encontraremos. Por eso creo que este libro debería recomendarse a todo el mundo y por eso hice este vídeo. El mundo sería realmente un lugar mejor si más personas intentaran poner en práctica estos principios.
Así que considera compartir este vídeo con alguien. Tal vez enviarles un PDF gratuito del libro o incluso pedirles el libro para ellos en Amazon. Si lo interiorizan, tú también te beneficiarás de ello. Ahora tienes a alguien que se ha convertido en un gran oyente de lo que tienes que decir. El quinto principio para caerle bien a la gente es hablar en términos de los intereses de la otra persona. Carnegie menciona cómo los invitados de Theodore Roosevelt siempre se asombraban de su amplia gama de conocimientos, sobre todo en las cosas que les interesaban. Roosevelt confesó su secreto, y es que se quedaba despierto hasta tarde y leía sobre los temas que sabía que interesaban a sus invitados. En palabras de Carnegie, porque Roosevelt sabía, como saben todos los líderes, que el verdadero camino hacia el corazón de una persona es hablar de las cosas que más aprecia. Tengo algunos consejos para poner en práctica este principio, y este es mi mejor método sobre cómo obtengo resultados sobresalientes en las entrevistas de trabajo. Antes de la entrevista, o incluso de la primera llamada telefónica, siempre investigo más sobre la empresa y el reclutador. Ese tipo de información suele estar disponible en Internet, y cuando lo mencionas en la entrevista, se quedan impresionados. Aprecian el hecho de que te hayas tomado el tiempo de investigar sobre ellos y de conocer un poco mejor lo que les interesa. Poner en práctica este principio es una forma segura de no quedarse nunca sin temas de conversación. Si te centras en sus intereses y aplicas el principio anterior de saber escuchar y animarles a hablar de sí mismos, no tendrás que hablar mucho, y aprenderás un montón de cosas nuevas e información sobre aficiones y actividades que quizá no conocías. Nunca se sabe a dónde pueden conducir este tipo de conversaciones. Por ejemplo, hablar de los intereses de la otra persona ha conseguido que me inviten a fiestas, barbacoas e interesantes sesiones de ejercicio. Verás que es bastante habitual que la gente mencione brevemente algo que le interesa mucho en medio de una conversación. Y cuando te das cuenta y les haces una pregunta sobre ese interés, sus ojos se iluminan como si llevaran tiempo queriendo hablar de ese tema, pero nadie les hubiera preguntado. Nadie ha hablado de sus intereses. No suelen hablar de lo que más les interesa. Así que hazles ese favor y a veces incluso te invitan a unirte a ellos con ese interés. El sexto y último principio para caerle bien a la gente es hacer que la otra persona se sienta importante y hacerlo con sinceridad. Carnegie dice que probablemente la regla más importante de todas es hacer a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. ¿Quieres que reconozcan tu verdadero valor? Anhelas el aprecio sincero, así que dáselo a los demás. Carnegie menciona al dueño de un restaurante en Francia que utilizó este principio de hacer que la otra persona se sintiera importante. Una empleada clave para la empresa había presentado su dimisión, pero el dueño del restaurante consiguió que la retirara simplemente haciéndola sentir importante. Le dijo que ella significaba mucho para el éxito del restaurante y se lo dijo delante de toda la plantilla. Te darás cuenta de que, si cambias de mentalidad, todo el mundo es de alguna manera un engranaje o una pieza vital para el conjunto. Los camareros, los conserjes, los recepcionistas, todos desempeñan un papel importante, pero rara vez se les aprecia. Pero ahora que tienes presente este principio, puedes ser la persona que les haga sentirse importantes. Solo tienes que pensar en lo que están contribuyendo y agradecérselo. Poner en práctica este principio es una forma sencilla de hacer que la gente aprecie tus esfuerzos. Si quieres que te aprecien y sentirte importante en este mundo, haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. El primer principio del nuevo capítulo, logra que los demás piensen como tú, consiste en saber que la única forma de ganar una discusión es evitarla por completo. Carnegie dice que no se puede ganar una discusión. No puedes porque si la pierdes, la pierdes. Si la ganas, la pierdes. ¿Por qué? Bueno, supongamos que triunfas sobre el otro hombre y le demuestras que su argumento está lleno de fisuras. ¿Y entonces qué? Tú te sentirás bien, pero ¿y él? Le has hecho sentirse inferior, has herido su orgullo, resentirá tu triunfo. Un hombre convencido contra su voluntad sigue opinando lo mismo. Carnegie menciona a un miembro de su curso que pronunció un gran discurso sobre su transformación al evitar las discusiones. Cuanto más hablara, tanto más me discutiría el comprador en favor del rival. Y cuanto más discutiera el comprador, tanto más fácil sería a los rivales vender su camión. Ahora que miro atrás, me pregunto cómo fui capaz de vender algo. Perdí años de mi vida discutiendo y discutiendo. Ahora mantengo la boca cerrada. Es rentable. Discutir es adictivo. Nos hace sentir importantes cuando luchamos por nuestras creencias y regurgitamos los hechos que hemos aprendido. Pero todo el mundo se siente así que hay que pensar realmente cuál es el sentido de una discusión. Si el objetivo de la discusión es ganarte a esa persona para que piense como tú, discutir no es el camino correcto.
El miembro del curso del ejemplo que acabo de exponer lo ha dicho perfectamente. Cuando discutes con alguien y éste argumenta su punto de vista en represalia, solo está solidificando aún más su creencia actual. Carnegie ha observado los efectos de miles de discusiones y dijo que, 9 de cada 10 veces, una discusión termina con cada uno de los contendientes más firmemente convencido que nunca de que tiene toda la razón. Tenlo en cuenta a lo largo del día. Hay mejores formas de ganarse a la gente para que piense como tú, y las analizaremos en los siguientes principios. Evita las discusiones porque son una situación en la que todos pierden. El segundo principio para ganarte a la gente es mostrar respeto por las opiniones de los demás. Nunca le digas a nadie que está equivocado. Carnegie dice, si puedes estar seguro de tener razón solo el 55% de las veces, puedes ir a Wall Street y ganar $1 millón al día. Si no puedes estar seguro de tener razón, ni siquiera el 55% de las veces, ¿por qué vas a decir a los demás que están equivocados? Menciona el arte de demostrar sutilmente que tienes razón de una forma que nadie sienta que lo estás haciendo. Hace más de 300 años Galeón dijo, no puedes enseñar nada a un hombre, solo puedes ayudarle a encontrarlo dentro de sí mismo. Carnegie incluso te da la frase exacta que puedes utilizar si alguien hace una afirmación que sabes que es incorrecta. Yo pensaba lo contrario, pero puedo estar equivocado. Con frecuencia lo estoy. Y si estoy equivocado, quiero que me corrijan. Examinemos los hechos. Este principio funciona. Hago vídeos en YouTube y a veces alguien comenta algo que sé que está mal. Las pocas veces que me he permitido llamarles la atención y decirles que están equivocados, ha empezado una discusión. Ahora sabemos que no se puede ganar una discusión. ¿Crees que después de discutir con estos comentaristas, de repente se hacen miembros de mi canal y le dan al botón de me gusta? No. A la gente le ofende que le digas abiertamente que está equivocada en lugar de decirle sutilmente la verdad. Todas las personas con las que he discutido en YouTube y a las que les he dicho directamente que estaban equivocadas, probablemente hayan machacado el botón de no me gusta. Poner en práctica este principio de no decir nunca que te equivocas a alguien evitará que se produzcan tantas discusiones. Y, obviamente, acabamos de aprender que nunca se puede ganar una discusión. Así que estos dos principios que acabamos de aprender evitarán que caigamos en esa madriguera de conversaciones negativas con la gente y evitaremos discusiones y desacuerdos hostiles. El tercer principio para ganarte a la gente a tu manera de pensar es admitir cuando te equivocas rápidamente y con empatía. Carnegie dice, diga sobre sí mismo todas las cosas que sabe que la otra persona está pensando o quiere decir o tiene intención de decir, y dígalas antes de que esa persona tenga la oportunidad de decirlas. Las probabilidades de que adopte una actitud generosa e indulgente y de que sus errores se reduzcan al mínimo son de 100 a 1. El propio Carnegie utilizó este principio cuando fue parado por segunda vez por un policía con su perro suelto sin bozal ni correa. No esperó a que el policía empezara a hablar, sino que se le adelantó y empezó a admitir sus errores con empatía y a disculparse. Carnegie admitió que no tenía excusas, ya que le habían advertido previamente de que no dejara suelto a su perro. El policía respondió de forma más suave y permitió que Carnegie se fuera sin más castigo. Ese policía, al ser humano, quería sentirse importante. Por eso, cuando empezaba a condenarme, la única forma que tenía de alimentar su autoestima era adoptar la actitud magnánima de mostrar piedad. Resulta bastante incómodo empezar a admitir tus errores, pero una vez que le coges el tranquillo, se convierte en algo adictivo. Y es que poner en práctica este principio te hará crecer como persona. La gente encuentra muy atractivo este rasgo de autorreflexión y lo respeta porque transmite confianza. Mucha gente no puede admitir que se equivoca porque tiene un gran ego, así que cuando das ese paso incómodo, la gente lo aprecia. Y luego te ayudan a sentirte mejor como si lo que hiciste no fuera realmente tan malo. Los demás minimizarán tus fechorías si tú las admites primero. El cuarto principio para lograr que la gente piense como tú es empezar de forma amistosa. Carnegie afirma que el acercamiento amistoso y el aprecio pueden hacer que la gente cambie de opinión con más facilidad que todas las bravatas y aspavientos del mundo. Menciona a un miembro de un curso suyo que consiguió que le rebajaran el alquiler de su piso empezando de forma amistosa. En lugar de quejarse del precio del alquiler como los demás inquilinos que habían solicitado una reducción, este intentó algo diferente. Saludó amistosamente al propietario y empezó a hablarle de todas las cosas que le gustaban del piso. Felicitó al propietario por la forma en que gestionaba el edificio y le dijo que le encantaría quedarse, pero que no podía pagar el alquiler. Sin que el miembro del curso se lo pidiera directamente, el propietario se ofreció a reducirle el alquiler.
Es una historia fantástica y tan aplicable a muchos de nosotros hoy en día. La próxima vez que tengas un motivo para quejarte, plantéate empezar con un cumplido. Esto requiere más moderación, pero como estamos aprendiendo, suele ser bueno. Un ejemplo es si recibes una comida en un restaurante que no es satisfactoria. Podrías ponerte ruidoso y hostil, pero aunque te repongan la comida, acabas de arruinar tu propio estado de ánimo. Has rebajado la positividad de la gente que te rodea y siempre existe la posibilidad de que el camarero o el cocinero escupan en tu comida gratis. Por otro lado, puedes empezar felicitando al camarero por su servicio y luego simplemente decirle que la comida no fue satisfactoria. Un amigo mío que trabajó de camarero durante años me dijo que esa era la forma correcta de proceder y que, sin duda, te cambiarían la comida gratis. Es mucho más probable que el camarero vuelva a la cocina y deje claro al cocinero que fuiste muy amable y que te mereces la mejor comida que puedan prepararte. Aplica esto y tú mismo te sentirás de un humor más amistoso. Poner en práctica este principio hará que la conversación con la otra persona se sienta como si fuerais compañeros de equipo, intentando resolver el problema en lugar de poner a la otra persona a la ofensiva y convertirlo en una situación de tú contra ellos. El quinto principio para ganarte a la gente a tu manera de pensar es conseguir que la otra persona diga que sí inmediatamente. Carnegie dice, cuantos más síes podamos inducir desde el principio, más probabilidades tendremos de lograr captar la atención para nuestra propuesta final. Menciona a Sócrates, un filósofo griego cuya técnica se basaba en obtener un sí por respuesta. Sócrates hacía preguntas con las que sabía que sus oponentes tendrían que estar de acuerdo, ganándose una admisión tras otra, lo que llevaba a sus oponentes a una conclusión que le apoyaba. Conseguir que la otra persona diga sí, sí inmediatamente es una técnica que se utiliza en copywriting, es decir, en la redacción de textos de venta que puedes ver en las compras online para que realices una compra. También es la forma en la que convencía a algunos chicos para que empezaran a ir al gimnasio. Al principio, equivocadamente, hacía que todo girara en torno a mí y les contaba por qué iba al gimnasio. Les preguntaba por qué ellos mismos no iban al gimnasio. Esto nunca funcionó para convencerles. En cambio, utilizar este principio de conseguir que digan que sí ha sido mucho más eficaz. Les preguntaba, ¿quieres tener más confianza en ti mismo? Por supuesto, decían que sí. Creo que todo el mundo quiere tener más confianza en sí mismo. Entonces les diría algo como, imagina que ahora mismo tuvieras más músculo, más fuerza, y hubieras alcanzado algunos objetivos de forma física que te hubieras marcado. ¿Crees que tendrías más confianza en ti mismo? Sí, queremos que estén de acuerdo con nosotros porque eso significa que estamos en el mismo bando y cuando estás en el mismo bando, es mucho más fácil influir en el cambio de comportamiento de alguien. Según el profesor de comportamiento estadounidense Harry Overstreet, un no por respuesta es un hándicap muy difícil de superar. Cuando has dicho que no, todo tu orgullo de personalidad te exige que sigas siendo coherente contigo mismo. Puede que más tarde pienses que el no fue desacertado. Sin embargo, es tu precioso orgullo el que hay que tener en cuenta. Una vez que has dicho una cosa, sientes que debes atenerte a ella. Poner en práctica este principio te hará mejor en ventas, ya sea vendiendo un producto, una idea o una creencia. Si vendes cosas por internet, haces comercio electrónico, creas campañas de marketing o trabajas en el sector comercial, todas esas cosas se benefician de conseguir que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. El sexto principio para lograr que la gente piense como tú es dejar que sea la otra persona la que hable. Carnegie dice que la mayoría de la gente que intenta convencer a los demás de su forma de pensar habla demasiado. Deja que los demás hablen por sí mismos. Carnegie menciona el deterioro de la relación de una madre con su hija adolescente que no paraba de portarse mal. La madre la sermoneaba, amenazaba y castigaba, pero nunca servía de nada. Así que un día le preguntó a su hija por qué se comportaba así. Y en palabras de la madre, nunca la había escuchado. Siempre le decía que hiciera esto o aquello. Cuando quería contarme sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas, yo la interrumpía con más órdenes. Empecé a darme cuenta de que me necesitaba, no como madre mandona, sino como confidente. A partir de entonces, la dejé hablar todo lo que quiso. Nuestra relación mejoró enormemente. La cuarta ley de las 48 leyes del poder apoya esta idea de dejar que la otra persona hable mucho. Di siempre menos de lo necesario. Cuanto más digas, más vulgar parecerás. Las personas poderosas impresionan e intimidan diciendo menos. Es más fácil y cómodo seguir hablando, rellenar los huecos de silencio, pero eso no es bueno.
Las personas seguras de sí mismas y de sus creencias no temen el silencio en una conversación. Tenlo en cuenta si hablas más de la cuenta. Además de dejar hablar mucho a la otra persona, hay que ser comedido a la hora de interrumpirla. Si no estás de acuerdo, puedes sentir la tentación de interrumpir, pero no lo hagas. Es peligroso. No te prestarán atención mientras sigan teniendo un montón de ideas propias pidiendo a gritos ser expresadas. Si pones en práctica este principio, parecerás mucho más seguro de ti mismo, sobre todo si sueles hablar más de la cuenta. Las personas seguras de sí mismas dicen menos, y por eso, cuando emulas este principio, parece que tus creencias son más fuertes que las de la persona que no para de hablar, intentando convencerte de otra cosa. El séptimo principio para lograr que la gente piense como tú es dejar que la otra persona sienta que la idea es suya. Carnegie dice: ¿no es de mal juicio intentar imponer tus opiniones a los demás? ¿No es más sensato hacer sugerencias y dejar que la otra persona piense la conclusión? Carnegie menciona a Edward M. House, que fue asesor confidencial del presidente Woodrow Wilson. Antes de conocer al presidente, aprendí que la mejor forma de convencerle de una idea era plantársela en la cabeza de forma casual, pero interesándole para que pensara en ella por sí mismo. Me asombró oírle hacer suya mi sugerencia. A la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Hay un momento exasperante que seguro que todos hemos vivido. ¿Cómo te sientes cuando estás a punto de fregar los platos o hacer cualquier otra tarea y alguien te dice que hagas lo que estabas a punto de hacer? Cuando alguien te ordena que hagas o creas algo, tu libre albedrío queda fuera de juego, y eso no nos gusta nada. Para cambiar la forma de pensar de alguien, hay que hacerlo sutilmente, sin que resulte obvio cuáles son tus intenciones. Solo pueden creer de verdad en esta nueva forma de pensar si ellos mismos llegan a esa conclusión. Como dijo Galio en un principio anterior, no puedes enseñar nada a un hombre, solo puedes ayudarle a encontrarlo dentro de sí mismo. El octavo principio para atraer a la gente a tu forma de pensar es intentar honestamente ver las cosas desde su punto de vista. En palabras del propio Carnegie, una mayor tendencia a pensar siempre desde el punto de vista de la otra persona y a ver las cosas desde el ángulo de esa persona, así como desde el tuyo propio. Si solo sacaras esta lección de este libro, podría resultar fácilmente uno de los peldaños de tu carrera. Carnegie menciona a Kenneth M. Good, exponiendo los beneficios de poner en práctica este principio de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Habrás comprendido la única base sólida para las relaciones interpersonales. Dice claramente que el éxito en el trato con la gente depende de una comprensión comprensiva del punto de vista de la otra persona. De ahí viene la expresión, ponerte en el lugar del otro. Comprenderás perfectamente las motivaciones de una persona si te tomas el tiempo de pensar en cómo se siente y cómo piensa. Es una pena que a menudo no nos tomemos el tiempo necesario para hacerlo, porque ese pequeño esfuerzo podría cambiar el rumbo de nuestras conversaciones. Si pudieras ver perfectamente las cosas desde el punto de vista de otra persona, podrías conseguir que hiciera cualquier cosa. Serías capaz de decir las palabras adecuadas y transmitir la atmósfera adecuada para convencerles de tu forma de pensar. Así que tómate tu tiempo para pensar realmente quién es esa persona y cuál es su punto de vista. ¿A favor de qué está y en contra de qué? El noveno principio para ganarte a la gente es simpatizar con las ideas y los deseos de los demás. Carnegie dice que 3/4 partes de las personas están hambrientas de atención y simpatía. Si se las das, te querrán. Menciona un punto muy interesante. Imagina que eres Al Capone con exactamente el mismo cuerpo, mente y temperamento, con exactamente el mismo entorno e infancia. Entonces actuarías exactamente como él lo hizo. Si utilizamos el principio anterior de ver las cosas desde su punto de vista y ponernos en su lugar, resulta más fácil simpatizar con alguien. Y Carnegie incluso nos da la frase mágica que eliminará todos los malos sentimientos y nos ayudará a simpatizar con alguien. No te culpo ni un ápice por sentir lo que sientes. Si yo fuera tú, sin duda me sentiría igual que tú. Comprende que todo el mundo tiene una razón para lo que hace. El libre albedrío no es un concepto tan fácil de entender como crees. Creemos que tenemos libre albedrío. Crees que puedes decidir tus acciones. Crees que puedes decidir tus pensamientos. Pero, ¿es eso cierto? ¿Realmente puedes decidir lo que piensas? Si estás viendo esto, probablemente tienes algún tipo de privilegio y una educación decente para no tener el impulso de hacer daño a alguien. Pero, ¿y si lo hicieras? ¿Y si ese fuera tu pensamiento? ¿No están entonces determinados tus pensamientos porque no puedes pensar cuál va a ser tu siguiente pensamiento hasta que sucede? No puedes controlar exactamente tus ansias,
pero tus ansias y tus pensamientos están definitivamente influenciados por el tipo de vida y experiencias que has tenido. Así que si tuvieras la misma vida y las mismas experiencias que otra persona, es muy probable que actuaras exactamente igual que ella. Así que, en ese sentido, muéstrate comprensivo contigo mismo y con los demás seres humanos. Y así, si quieres ganarte a la gente para tu forma de pensar, considera poner en práctica este principio y el anterior para formarte una mayor comprensión de cómo y qué siente una persona. Muéstrale simpatía y te escucharán con atención. El 10º principio para que las personas piensen como tú es apelar a sus motivos más nobles. Carnegie dice que las personas tienen una verdadera razón para hacer las cosas, pero no siempre suenan bien. No necesitas hacer hincapié en eso, pero como todos somos idealistas de corazón, nos gusta pensar en motivos que suenen bien. Así que, para cambiar a la gente, apela a los motivos más nobles. Menciona cómo Lord Northcliffe pudo convencer a los editores de una empresa periodística de que dejaran de publicar una foto suya que no le gustaba. Apeló al respeto y al amor que todos sentimos por la maternidad. Escribió: «Por favor, no publiquen más esa foto mía, a mi madre no le gusta». Todo el mundo tiene un motivo noble potencial del que se podría hablar cuando se intenta influir en el comportamiento o el cambio de pensamiento de alguien. Por ejemplo, he sido capaz de convencer a hombres jóvenes para que dediquen tiempo y esfuerzo a mejorar su salud mental mediante prácticas como la atención plena, la gratitud y el ejercicio. Sin embargo, algunos chicos no se sentían realmente motivados para ayudarse a sí mismos. Así que mi respuesta a eso fue una forma de apelar a sus motivos más nobles, sin que yo me diera cuenta de que lo estaba haciendo. Yo diría que, después de aprender estas prácticas y de tomarte el tiempo necesario para acostumbrarte a ellas, puedes enseñárselas a otros amigos y familiares que sepas que también pueden tener problemas de salud mental. Los motivos más nobles de la mayoría de la gente son desinteresados. Es algo que ayuda a otras personas a las que quieren, a sus amigos, a su familia o a gente de su comunidad. Aplica este principio, apela a ese deseo desinteresado y probablemente aceptarán la responsabilidad del cambio. El 11º principio para ganarte a la gente es dramatizar tus ideas. Carnegie dice que hoy es el día de la dramatización. No basta con afirmar una verdad. La verdad tiene que ser vívida, interesante y dramática. Hay que usar el espectáculo. El cine lo hace, la televisión lo hace, y tú tendrás que hacerlo si quieres llamar la atención. Carnegie menciona cómo los pretendientes crean una atmósfera romántica e incluso se arrodillan para pedir matrimonio. Podrías decir las palabras de amor, pero añadir la dramatización añade un efecto extra. Crea un momento que recordarán mejor. Las posibilidades de este principio son infinitas, así que te recomiendo encarecidamente que dediques unos minutos a este principio en particular para pensar e idear de forma creativa algunas maneras de dramatizar la idea que intentas transmitir a los demás. Creará una experiencia más memorable y, por lo tanto, probablemente será más influyente. Por ejemplo, hace un par de semanas me encontré con un viejo amigo y estuvimos paseando por nuestra ciudad. Me dijo que quería tener una relación y que le estaba costando un poco porque enviaba mensajes a las chicas por Instagram o Tinder y no tenía mucho éxito. Le dije que la mejor manera, en mi opinión, es acercarse a las chicas en persona en lugar de ser un chico más en sus mensajes de Instagram. Mientras le decía esto, me detuve a mitad de la frase y me acerqué a una chica para pedirle su número. Ella dijo que no, pero eso pareció influirle mucho más que si simplemente le hubiera dicho que lo hiciera. Comprobó con sus propios ojos que acercarse y hablar con alguien no da tanto miedo como parece. He dramatizado mi idea y le he convencido. Poner en práctica este principio requiere un poco más de confianza, pero conlleva mayores recompensas. Aumenta las posibilidades de que cambien de opinión cuando ven y recuerdan algo dramático. El 12º y último principio para que la gente piense como tú es lanzar un reto. Carnegie dice que esto es lo que le gusta a toda persona de éxito. El juego, la posibilidad de expresarse, la oportunidad de demostrar su valía, de sobresalir, de ganar. Menciona a Charles Schwab, que creó una atmósfera de desafío y competición dibujando con tiza un gran número 6 en el suelo para indicar la producción del turno de día de una fábrica. El turno de noche entraba, trabajaba duro y cambiaba el 6 por un 7. Entonces entró el turno de día, pensó que el turno de noche le había superado, y trabajando muy, muy duro, cambió el 7 por un 10. Esta fábrica en particular empezó a producir más trabajo que cualquier otra fábrica de toda la planta. El propio Charles Schwab dijo que la forma de hacer las cosas es estimular la competencia. No me refiero a una forma sórdida de obtener dinero, sino al deseo de sobresalir.
El reto y la competición funcionan de verdad, y algo muy práctico al respecto es que puedes competir contigo mismo, o puedes hacer que tus clientes o empleados compitan consigo mismos. Por ejemplo, como levantador de pesas, empecé a hacer un seguimiento de mis levantamientos. Llevar un registro de tus levantamientos significa dedicar tiempo a utilizar una aplicación o un cuaderno en el que apuntar cuánto peso has levantado en un ejercicio concreto, cuántas repeticiones y cuántas series. Parece bastante simple, pero es un acto de crear una competición, un desafío a través de ti mismo, a través de tu yo anterior. Así que cada semana veo el número y estoy esencialmente compitiendo con la semana pasada yo. Trato de batir mi puntuación más alta anterior, y es mucho más emocionante de esta manera. Y así puedes convencer a tus clientes o a tu personal para que compitan con su yo anterior. Esta es una de las mentalidades que más me han influido. El reto parece encender un fuego en nuestro interior que nos hace movernos y pasar a la acción. Creo que esto puede deberse a la evolución. Cuando creas un reto, una competición, es como si tu modo de lucha o huida se activara y quisieras luchar por los recursos que están disponibles con la recompensa del trabajo duro. Porque ahora alguien más podría ganar la recompensa del trabajo duro. Y no queremos eso. Queremos tantos recursos y recompensas como sea posible. Este principio es en realidad la base del establecimiento de objetivos. Te fijas un objetivo que supone un reto, y no dejas de recordarte a ti mismo que el objetivo son 4 sesiones de ejercicio esta semana. El objetivo es escribir 1000 palabras en mi libro. Nos fijamos estas metas, nos las recordamos constantemente porque ese es nuestro reto. El 22º principio del libro. El primer principio del nuevo capítulo consiste en ser un líder y empieza con el elogio y la apreciación honesta. Carnegie dice que empezar con elogios es como el dentista que empieza su trabajo con anestesia. El paciente sigue siendo perforado, pero la anestesia mata el dolor. Carnegie menciona a un director de sucursal que fue miembro de su curso y que animó con éxito a un nuevo aprendiz a aumentar su rendimiento en un área del trabajo con la que tenía dificultades. El empleado tenía problemas para cuadrar la caja. Empezando la conversación con elogios y agradecimiento sincero, se creó un ambiente positivo y amistoso, y luego el director sugirió las mejoras que el aprendiz podía hacer. En palabras del directivo, una vez que se dio cuenta de que yo confiaba en él, siguió fácilmente mis sugerencias y pronto dominó esta función. Desde entonces no hemos tenido problemas con él. Queremos lo mejor de las personas a las que queremos dirigir, así que es normal centrarse en las cosas que pueden mejorar. Ten siempre en cuenta que las otras personas probablemente mejorarían más si empezáramos primero con una nota positiva. Pero no pongas en práctica este principio de empezar con elogios y agradecimiento sincero hasta que también pongas en práctica el siguiente principio. El segundo principio para ser un líder es llamar la atención sobre los errores de la gente de forma indirecta. Carnegie dice que mucha gente empieza sus críticas con un elogio sincero seguido de la palabra pero y terminando con una afirmación crítica. Estamos muy orgullosos de ti, pero si hubieras trabajado un poco más, tus notas habrían sido aún mejores. Cuando alguien oye la palabra pero después de un elogio, puede cuestionar la sinceridad del elogio original. Menciona a Charles Schwab, quien, en lugar de llamar la atención directamente sobre un error de sus empleados, utilizó un enfoque más suave. Sus empleados estaban fumando justo debajo de una señal de prohibido fumar. Podría haberse acercado, haber sido grosero y enfadado y haberles dicho, ¿no veis la señal? Sus empleados le habrían escuchado, habrían seguido sus órdenes, pero puede que eso hiciera estuvieran resentidos con él, y sin duda hay una forma mejor de conseguir la adhesión de la gente en lugar de llamar la atención sobre sus errores directamente. Como estamos utilizando mucho sus ejemplos, puedes empezar a darte cuenta de que este Charles Schwab es único. Se acercó a cada uno de los empleados, les dio un puro y les dijo, «Os agradecería, chicos, que os los fumarais fuera». Sutil pero efectivo. Sabían lo que quería decir, sabían que habían infringido una norma, pero la norma ni siquiera salió a relucir. Pero ¿cómo no respetar a alguien que llama la atención sobre tus errores de esa manera? Creo que todos podríamos aprender mucho de sus ejemplos en este libro. Una vez más, quiero dejar claro que el camino más fácil habría sido llamar la atención sobre sus errores directamente. Hasta ahora, lo que hemos aprendido mucho a través de estos 23 principios es que el enfoque directo y fácil no suele ser el mejor. El mero hecho de tomarse el tiempo de pensar en un enfoque más suave parece conducir a una mayor adhesión a todo lo que queremos. Carnegie dice que se puede superar fácilmente el llamar la atención directamente sobre los errores de la gente sustituyendo la palabra pero por y.
Estamos muy orgullosos de ti y si sigues esforzándote veremos que tus notas también mejoran. He estado utilizando este principio mucho últimamente y creo que es un principio fantástico a tener en cuenta si eres alguien que quiere ver cambios en las personas. Poner en práctica este principio hará que las personas a las que intentas liderar anhelen más tus elogios. A todo el mundo le gusta que le elogien, pero a menudo lo estropeamos llamando la atención sobre sus errores directamente después del elogio. No hagas eso y tus elogios dejarán sin duda una huella positiva en alguien. El tercer principio para ser un líder es hablar de los propios errores antes de criticar a la otra persona. Carnegie dice que admitir los propios errores, aunque uno no los haya corregido, puede ayudar a convencer a alguien de que cambie su comportamiento. Carnegie menciona a un padre que descubrió que su hijo adolescente había empezado a fumar. Podría haber amenazado o advertido a su hijo, pero adoptó un enfoque diferente. Le contó a su hijo el error que cometió al empezar a fumar él mismo. El padre llevaba fumando muchos años y sentía que su adicción era imposible de parar. Tenía una tos irritante. Le contó todo esto a su hijo, admitiendo su propio error en lugar de criticar el comportamiento de su hijo. Su hijo dejó de fumar. Esto es muy similar al principio anterior de llamar la atención sobre los errores de las personas de forma indirecta, pero esta vez solo destacamos lo que están haciendo mal contándoles un ejemplo sobre nosotros mismos. Si estás intentando cambiar a alguien, empieza por contarle lo que hiciste mal en esa situación y cómo fue para ti esa experiencia. Cuéntales cómo te arrepentiste de tus actos y cómo te gustaría tener a alguien que te dijera algo así. Yo cometí muchos errores cuando empecé a hacer ejercicio. Descubrí que cuando menciono mi error y les digo, oh, perdí meses de progreso porque hice esto, es mucho más probable que escuchen mi idea y sigan mi consejo que si les digo, espera, no hagas eso porque... Es más probable que la otra persona escuche tu alegato, porque admitir tu propio fracaso es muy admirable. Siempre nos esforzamos por aprender de los errores de los demás para evitar las experiencias negativas que tuvieron. El cuarto principio para ser un líder es hacer preguntas en lugar de dar órdenes directas. Según Carnegie, hacer preguntas no solo hace que una orden sea más aceptable, sino que a menudo estimula la creatividad de la persona a la que se le pregunta. Menciona a Ian McDonald, director de una fábrica. Recibió un pedido muy grande que sería imposible completar. Podría haber dado órdenes, podría haber aumentado el tiempo de trabajo de sus empleados, pero no lo hizo. En lugar de eso, se limitó a hacer preguntas a sus empleados. ¿Hay algo que podamos hacer para gestionar este pedido? ¿Hay alguna manera de que podamos ajustar nuestras horas o asignaciones personales para completar este pedido? Los propios empleados propusieron las ideas e insistieron en que el director atendiera el pedido. Hacer preguntas en lugar de dar órdenes directas puso a los empleados en actitud de «podemos hacerlo». Aceptaron el pedido y lo entregaron a tiempo. Si das una orden directa a alguien, en realidad es bastante arriesgado. O aceptarán la orden, harán la tarea, pero luego tendrán algún tipo de resentimiento hacia ti porque casi les has obligado a hacer algo. O se negarán y tu liderazgo habrá quedado en entredicho. Mucho de este libro nos ha dicho que a la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer y que el enfoque directo no suele ser el mejor. Por eso sabemos que un toque más suave suele ser mejor. Carnegie incluso dice que es más probable que la gente acepte una orden si ha participado en la decisión que ha provocado la orden. Por ejemplo, supongamos que eres una madre con un niño que se porta mal y no quiere ponerse los zapatos para salir a la calle. La madre podría enfadarse mucho. Ponte los zapatos ahora mismo, tenemos que irnos, se nos hace tarde. ¿Eso funciona realmente con los niños? O la madre podría hacer la pregunta. En lugar de centrarse en la orden directa, podría preguntar, ¿qué par de zapatillas quieres ponerte? ¿Qué par de zapatillas quieres ponerte hoy? El niño va a responder qué par de zapatillas quiere ponerse. Y ahora siente que ha podido elegir. Casi ha tenido un toque creativo. Y eso probablemente significa que es más probable que siga lo que originalmente no era una orden directa. Involucra en la decisión a las personas que intentas liderar. Como mínimo, pregúntales algo como, ¿crees que podemos hacerlo? Poner en práctica este principio hará que pase de ser una situación de tú contra ellos a una de tú más ellos contra la situación. El quinto principio para ser un líder es dejar que la otra persona salve la cara. Carnegie dice que, aunque tengamos razón y la otra persona esté definitivamente equivocada, solo destruimos el ego haciendo que alguien pierda la cara. Menciona a dos líderes completamente diferentes. Uno era un vicepresidente que perdió los estribos y empezó a discutir, gritar y reñir a su supervisor. Ese supervisor dimitió y empezó a trabajar en una empresa de la competencia y al parecer hizo un buen trabajo allí.
El otro líder era un jefe especialista en marketing. Cuando una de sus empleadas había cometido errores bastante importantes, este jefe le agradeció sus esfuerzos. Dijo que confiaba en que la empleada pudiera repetir la encuesta que estaban haciendo y que tenía fe en ella. Esa empleada salió de esa reunión con la cabeza en alto, decidida a no volver a defraudar a ese jefe. Herir a una persona en su dignidad es un crimen, y es un crimen que no merece la pena si queremos ser líderes eficaces. Ten cuidado si te encuentras en una posición de poder. Puede que te sientas ligeramente excitado por no dejar que la otra persona salve la cara, por resaltar sus defectos públicamente o por humillarla por sus errores. Pero nada de esto mejorará tus dotes de liderazgo, ni hará que la gente sea más propensa a respetarte y a seguir tus órdenes. Si lo que quieres conseguir es la adhesión de tu personal o de las personas a las que intentas cambiar, adopta un enfoque más suave y deja que alguien salve la cara. El sexto principio para ser un gran líder es alabar la más mínima mejora y elogiar cada mejora. Sé sincero en tu aprobación y pródigo en tus elogios. Carnegie dice: puedo mirar atrás en mi propia vida y ver cómo unas pocas palabras de elogio han cambiado bruscamente todo mi futuro. Menciona al conocido psicólogo B.F. Skinner. Skinner demostró que minimizar las críticas y aumentar los elogios producía un comportamiento más positivo. Sabemos que el condicionamiento operante funciona en los seres humanos. Elogiar a alguien actúa como una forma de refuerzo positivo que fortalece un comportamiento, lo que significa que es más probable que repita ese mismo comportamiento. Por lo tanto, si un empleado o un cliente tuyo se esfuerza mucho, elogia ese esfuerzo y será más probable que siga esforzándose de la misma manera, porque anhelamos el aprecio. Creo que este es uno de los principios más poderosos. Con este único principio puedes hacer que alguien actúe de forma eficaz. Utilízalo sabiamente y recuerda que nunca debes dar críticas hostiles ni castigos. Reforzamos los comportamientos que son elogiados y apreciados y solo debilitamos los comportamientos que son ignorados. Un consejo adicional que puedo darte es que tus elogios sean lo más específicos y especiales posible. Por ejemplo, cuando quiero elogiar a mis amigos por haber completado el objetivo semanal del gimnasio de 4 sesiones a la semana, podría simplemente enviarles unas palabras en el texto y decirles: bien hecho, pero yo lo hago un poco más especial enviándoles siempre una nota de voz cuando han realizado un gran comportamiento. Así oyen mi voz, es más personal y el elogio es más especial. Recomiendo encarecidamente investigar un poco más sobre el condicionamiento operante, porque si quieres ver un cambio de comportamiento en alguien, deberías aprender sobre el refuerzo positivo. Es una herramienta muy poderosa, probablemente la única herramienta de influir en un cambio de comportamiento en alguien de una manera agradable. El séptimo principio para ser un líder es dar a la otra persona una buena reputación a la que estar a la altura. Carnegie dice que, si quieres mejorar a una persona en un aspecto determinado, actúa como si ese rasgo concreto fuera ya una de sus características sobresalientes. Carnegie menciona cómo una profesora de primaria consiguió cambiar el comportamiento de uno de los alumnos más traviesos del colegio. Le felicitó por sus rasgos de líder natural y le dijo que iba a depender de él para hacer de esa clase la mejor clase de 4º curso de todo el colegio. Le dio al estudiante una buena reputación que cumplir y, por supuesto, la cumplió. Este principio es como destacar la mejor versión de alguien, dejar claro su potencial, lo que podría hacer y establecer eso como su reto. Así que también estamos introduciendo el 21º principio de lanzar un reto. Hay 2 formas de utilizar este principio para mejorar tus habilidades de liderazgo. Una, haciéndoles conscientes de su reputación potencial, describiéndola de forma realista como algo a lo que podrían aspirar. O 2, poniéndoles a ellos mismos como un ejemplo fantástico, que les genere una buena reputación a la que deben estar a la altura. El 8º principio para ser un líder es utilizar el estímulo y hacer que el fallo parezca fácil de corregir. Carnegie dice, y este es probablemente mi párrafo favorito de todo el libro: dígale a su hijo, a su cónyuge o a su empleado que es estúpido o tonto en una determinada cosa, que no tiene ningún don para ello y que lo está haciendo todo mal, y habrá destruido casi todos sus incentivos para intentar mejorar. Pero utilice la técnica contraria. Sea liberal con su estímulo. Haga que la cosa parezca fácil de hacer. Hágale saber a la otra persona que tienes fe en su capacidad para hacerlo y que tiene un don no desarrollado para ello, y entonces practicará hasta que amanezca para sobresalir. Carnegie menciona a un instructor de curso suyo que utilizó el estímulo y el hacer que los fallos parecieran fáciles de corregir, lo que cambió la trayectoria de la vida de su hijo. Su hijo tuvo una vida dura. Tuvo un accidente de coche cuando era joven y le quedó una enorme cicatriz en la frente. Llevaba 2 años de retraso escolar.
Iba a clases especiales para niños con dificultades de aprendizaje, sobre todo en matemáticas. Así que su padre empezó a enseñarle matemáticas y le daba mucha importancia cada vez que acertaba una respuesta. Lo celebraban cuando su hijo mejoraba. Le enseñaron que aprender era divertido y que podía ser más fácil que en el colegio. Y muy pronto, ese adolescente empezó a traer a casa notas significativamente mejores, y llegó incluso a mejorar en otras clases. Su lectura mejoró rápidamente. Empezó a utilizar su talento natural para el dibujo, y consiguió entrar en el cuadro de honor varios años seguidos. Este principio consiste en inculcar una mentalidad de crecimiento a las personas sobre las que intentamos influir. Dejamos claro que tienen un potencial realista para mejorar y que todo lo que necesitan es esfuerzo, pero no tanto. No hacemos que el comportamiento parezca gran cosa hasta que lo han hecho. Y entonces actuamos como si fuera para tanto y lo celebramos. Poner en práctica este principio te da realmente el poder como líder de cambiar la vida de alguien. La mentalidad de crecimiento empodera a alguien en creencias positivas que realmente les hacen sentir que pueden lograr cualquier cosa con suficiente esfuerzo. Cualquier líder, cualquier persona influyente, cualquier entrenador personal o directivo debería utilizar este principio todo el tiempo. El noveno y último principio para ser un líder es hacer que la otra persona se sienta feliz haciendo las cosas que tú sugieres. Carnegie menciona a un miembro de su curso que mejoró el rendimiento de sus empleados dándoles una nueva responsabilidad y un nuevo cargo. Ahora eran los supervisores de la colocación de etiquetas de precios y se les pidió que mantuvieran todas las estanterías correctamente etiquetadas. Dar a la otra persona un sentido de importancia, como aprendimos en el noveno principio, hace que se sienta más feliz y más entusiasmada por lo que queremos que haga. Este principio es como sobornar a alguien. Imagina que sobornas a la policía. Haces que ese policía haga lo que tú quieres, que es potencialmente librarse de un delito menor, dándole dinero que le hace feliz. Si quieres aumentar el rendimiento de las personas a las que intentas dirigir, haz que estén contentas de hacerlo. Piensa para ti mismo, ¿qué ganan ellos ahora mismo? Este es un punto muy interesante. La mayoría de los comportamientos sobre los que queremos influir en otras personas son formas de gratificación diferida, como trabajar duro o ir al gimnasio. Estas actividades dan sus frutos a largo plazo, pero ahora mismo son incómodas. Los principiantes no se sienten realmente felices de estar allí en ese momento. Así que para hacerles felices de hacer lo que queremos que hagan, puede que tengamos que ofrecerles algún tipo de incentivo de gratificación instantánea. Así que si eres un entrenador personal que está muy cerca de los clientes, podrías ofrecerte a recogerlos y llevarlos al gimnasio contigo. Así les resultará mucho más cómodo hacer la sesión de hoy. Si eres profesor, recompensa el buen comportamiento con algún tipo de premio, como dejar que los alumnos salgan del aula 1 o 2 minutos antes para que puedan adelantarse a la cola del almuerzo o del recreo. Puedes ser creativo con las formas de hacer feliz a la otra persona justo en este momento para que lleve a cabo los comportamientos vitales que deseas. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Quiero decir de nuevo que este libro ha tenido un impacto positivo en mi vida, y si has llegado hasta aquí, supongo que habrá hecho lo mismo por ti. Las habilidades sociales son cada vez más importantes, y tener la capacidad de dirigir personas, de convertirse en un líder, de influir en un cambio de comportamiento en alguien, o de hacer amigos y fortalecer las relaciones en tu familia, no tiene precio. Dale ese regalo a otra persona. Si compartes este vídeo con solo un amigo, puede que ahora tengas a alguien con quien hablar que haya interiorizado estos principios. Habrás convertido a tu amigo en un gran oyente empático, y ese será tu beneficio. Si quieres escuchar este libro completo, puedes hacerlo gratis y con la máxima calidad de audio disponible, con la prueba de 30 días de Audible. Te dejo el enlace en la descripción, además de disfrutar de los mejores libros de desarrollo personal en la mejor calidad que existen en español. Con ese simple gesto me estarás apoyando para que pueda seguir trayendo al canal este tipo de contenido que lleva tanto tiempo. Así que es un ganar-ganar. Espero que hayas encontrado un gran valor en este vídeo. Realmente me divertí haciendo esto y repasando estos principios una vez más. Considera volver y repasar tus principios favoritos para recordarte en qué centrarte en tus próximas interacciones sociales. Puedes volver una y otra vez a este vídeo para reforzar tu comprensión de estos principios sociales. Y una última cosa, a lo largo de este vídeo he mencionado el libro Las 48 Leyes del Poder, de Robert Greene. He encontrado un detallado resumen muy interesante de otro canal, y como creo que es de calidad, te lo recomiendo a continuación. Si quieres ver un resumen de este y muchos otros libros con un nivel de detalle como este, apoya este vídeo con un like y un comentario
para que pueda seguir trayendo contenido a este canal. Gracias por vernos hasta el final. Cuídate.